Eran las 3 de la madrugada cuando recibí un mensaje de un número desconocido. Tu abuela guardó un secreto durante 30 años. Tu padre no es quien crees que es. Adjuntó una fotografía antigua, mi abuela joven abrazando a una mujer que nunca había visto. Al día siguiente, encontré una caja escondida llena de cartas de amor nunca enviadas. Cartas escritas por alguien que decía ser la verdadera madre de mi padre. Lo que descubrí esa noche no destruyó a mi familia, la transformó para siempre. Y todo comenzó con ese mensaje. Nunca he creído en las señales del destino. Siempre pensé que la vida era simplemente una sucesión de eventos aleatorios, sin hilos invisibles que los conectaran. Pero aquella noche de marzo, cuando la pantalla de mi teléfono se encendió a las 3 de la madrugada, algo dentro de mí supo que nada volvería a ser igual. Llevaba semanas sin dormir bien. El insomnio se había convertido en mi compañero silencioso desde que mi abuela María falleció 3 meses atrás. Ella era el pilar de nuestra familia, la guardiana de nuestras historias, la luz que mantenía unidas todas nuestras piezas rotas. Sin ella, la casa parecía más grande, más fría, más vacía. Esa madrugada, mientras miraba el techo de mi habitación contando grietas imaginarias, escuché el sonido de la notificación. Un mensaje de un número sin nombre, sin foto de perfil. Solo dígitos fríos en la pantalla. Sé quién eres realmente. Sé lo que tu familia ha ocultado durante 30 años. Si quieres conocer la verdad, responde a este mensaje. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza que resonaba en mis oídos. Mis manos temblaban sosteniendo el teléfono. ¿Un error? ¿Una broma cruel? ¿O tal vez algo más? La sensatez me decía que lo ignorara, que bloqueara ese número y volviera a intentar dormir. Pero había algo en esas palabras que se clavaba en mi pecho como una astilla antigua, algo que despertaba preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Respondí con dedos temblorosos, ¿quién eres? Los 3 puntos aparecieron inmediatamente, indicando que alguien estaba escribiendo del otro lado. Esperé lo que parecieron horas, aunque fueron apenas segundos. Finalmente, llegó la respuesta. Alguien que estuvo allí. Alguien que guarda un secreto que tu abuela me pidió proteger hasta el momento correcto. Ese momento es ahora. La joven de 26 años que sostenía ese teléfono en la oscuridad no podía imaginar que su vida estaba a punto de dividirse en dos, el antes y el después de esa conversación. Su nombre era Lucía, y había crecido en una familia que siempre le pareció normal, quizás un poco distante, pero normal al fin. Su padre, Roberto, era un hombre de pocas palabras y muchas responsabilidades. Trabajaba en una oficina de contabilidad desde que Lucía tenía memoria. Llegaba tarde a casa y se encerraba en su estudio con papeles y más papeles. Su madre, Elena, era profesora de literatura en una escuela secundaria, una mujer soñadora que siempre parecía estar buscando algo en el horizonte, algo que nunca terminaba de encontrar. Y luego estaba la abuela María, con sus ojos color miel y sus manos suaves que olían a canela y vainilla. Ella era diferente. Ella era magia pura. Contaba historias de tiempos antiguos, de lugares lejanos, de amores imposibles y reencuentros milagrosos. Pero cada vez que Lucía le preguntaba sobre su propia historia, sobre su juventud, sobre cómo había conocido al abuelo que murió antes de que Lucía naciera, la abuela cambiaba de tema con una sonrisa nostálgica. Algunas historias deben esperar el momento adecuado para ser contadas, mi niña, decía acariciando el cabello de Lucía. Y ese momento llegará cuando tu corazón esté listo para escuchar. Ahora, 3 meses después de su partida, alguien afirmaba tener esa historia. Alguien que conocía secretos que la propia familia desconocía o prefería mantener enterrados bajo capas de silencio y rutina. Lucía escribió nuevamente, ¿qué clase de secreto? La respuesta llegó acompañada de una fotografía. Era vieja, descolorida por el tiempo, con los bordes amarillentos y pequeñas grietas que atravesaban la imagen como cicatrices. En ella aparecían 2 mujeres jóvenes, quizás de 20 años, abrazadas frente a un edificio antiguo. Una de ellas era inconfundiblemente su abuela María, con el mismo cabello oscuro y la misma sonrisa luminosa que Lucía había conocido décadas después. Pero la otra mujer era un misterio. Tenía rasgos delicados, ojos grandes y expresivos, y una tristeza palpable que contrastaba con la alegría de María. Esta fotografía fue tomada en 1993, escribió el desconocido. Tu abuela tenía 24 años. La mujer a su lado se llamaba Isabel. Eran más que amigas. Eran hermanas del alma. Y lo que sucedió entre ellas cambió el rumbo de 2 familias para siempre. Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Amplió la fotografía con los dedos, estudiando cada detalle, cada sombra,
cada gesto congelado en el tiempo. Había algo familiar en los ojos de Isabel, algo que le recordaba a alguien, pero no podía precisar a quién. No entiendo, escribió Lucía. ¿Quién es Isabel? ¿Por qué nunca escuché hablar de ella? Porque tu abuela prometió no mencionar su nombre jamás. Fue la promesa más difícil que tuvo que hacer, pero lo hizo por amor. Por un amor tan grande que estuvo dispuesta a sacrificar su propia verdad para proteger a quienes amaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía sin que ella pudiera detenerlas. Sentía que estaba tocando algo sagrado, algo que había permanecido oculto como un tesoro enterrado, esperando ser descubierto por las manos correctas en el momento correcto. El desconocido continuó escribiendo, y con cada mensaje, un mundo desconocido se desplegaba ante los ojos de Lucía como un mapa antiguo lleno de territorios inexplorados. Tu abuela y Isabel se conocieron en la universidad. Estudiaban juntas, soñaban juntas, construían castillos en el aire juntas. Pero había algo más. Isabel estaba embarazada, y el padre del bebé había desaparecido dejándola sola y asustada. En aquellos tiempos, hace más de 30 años, una mujer soltera y embarazada enfrentaba un mundo cruel e implacable. Lucía leía con el corazón acelerado, tratando de conectar las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Tu abuela María tomó una decisión que la atormentaría el resto de su vida. Le propuso a Isabel algo impensable, ella cuidaría del bebé como si fuera suyo. María estaba recién casada con tu abuelo Antonio, y aunque no podían tener hijos propios debido a complicaciones médicas, anhelaban formar una familia. Isabel, desesperada y sin opciones, aceptó. Firmaron papeles, hicieron arreglos, y cuando el bebé nació, María lo registró como su hijo. Las manos de Lucía temblaban tanto que casi deja caer el teléfono. Las implicaciones de lo que estaba leyendo eran monumentales, imposibles de procesar en ese momento. Ese bebé, continuó el mensaje, creció pensando que María era su madre biológica. Nunca supo la verdad. Nunca supo que la mujer que lo crió no era quien le dio la vida. Ese bebé es tu padre, Lucía. Roberto es hijo de Isabel, no de María. El mundo de Lucía se detuvo. El silencio de la madrugada se volvió ensordecedor. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su historia, sobre su propia identidad, acababa de desmoronarse como un castillo de naipes bajo una tormenta. No sé cuánto tiempo permanecí sentada en mi cama, mirando la pantalla sin ver realmente las palabras. Mi padre no era hijo de mi abuela. Mi abuela no era mi abuela biológica. Había otra mujer, Isabel, cuyo nombre nunca había escuchado, que era mi verdadera abuela. ¿Cómo era posible? ¿Cómo habían guardado ese secreto durante más de 3 décadas? Pensé en mi padre, en su distancia emocional, en esa mirada que a veces tenía como si estuviera buscando algo que no podía nombrar. ¿Lo sabía él? ¿Lo sospechaba en algún rincón profundo de su ser? ¿O había vivido toda su vida bajo una mentira piadosa? Escribí con dedos temblorosos. ¿Mi padre sabe esto? No, respondió el desconocido. María se llevó el secreto a la tumba. O eso intentó. Pero antes de morir, me llamó. Me pidió que cuando pasara un tiempo prudente después de su partida, te buscara a ti. No a tu padre. A ti. ¿Por qué a mí? Pregunté, aunque parte de mí ya conocía la respuesta. Porque eres diferente, Lucía. Tu abuela lo sabía. Tiene su misma sensibilidad, su misma capacidad para entender que el amor no se mide en sangre compartida sino en momentos vividos. Ella sabía que tú podrías comprender lo que hizo, por qué lo hizo, y que tal vez podrías ayudar a sanar las heridas que este secreto ha causado sin que nadie lo supiera. El desconocido entonces reveló su identidad. Su nombre era Tomás, y había sido el mejor amigo de Antonio, el abuelo de Lucía. Él había estado presente el día que nació Roberto, había visto el sacrificio de María, había sido testigo del dolor de Isabel al entregar a su hijo, y había guardado ese secreto durante décadas como un cofre cerrado con 7 candados. Isabel nunca dejó de pensar en él, escribió Tomás. Se mudó a otra ciudad, rehizo su vida, pero cada año, en el cumpleaños de Roberto, me llamaba para preguntarme cómo estaba. Nunca se acercó, nunca intentó reclamar lo que era suyo por naturaleza, pero tampoco pudo olvidar. Murió hace 2 años, Lucía. Murió sin haber abrazado a su hijo adulto, sin haberle dicho que lo amó desde el primer momento en que sintió su corazón latir dentro de ella. Las lágrimas de Lucía caían libremente ahora, manchando la pantalla del teléfono. Antes de morir, continuó Tomás, Isabel me dio algo. Una caja con cartas. Cartas que escribió para Roberto a lo largo de los años, pero nunca envió.
Cartas llenas de amor, de arrepentimiento, de esperanza. Me hizo prometerle que algún día, cuando el momento fuera el correcto, alguien de la familia las recibiría. Tu abuela María me contactó poco antes de su muerte y me dijo que ese alguien debía ser tú. Tomás envió la dirección de su casa. Ven cuando estés lista, escribió. Las cartas están esperándote. Y con ellas, tal vez encuentres las respuestas que ni siquiera sabías que estabas buscando. Lucía miró por la ventana. El cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Un nuevo día estaba naciendo, y con él, la posibilidad de una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. 3 días después, Lucía se encontraba frente a una puerta de madera pintada de azul celeste en un barrio tranquilo de la ciudad. Había tardado esos días en procesar todo, en decidir si realmente quería abrir esa puerta y cruzar al otro lado, donde la esperaban verdades que cambiarían todo. Durante esas 72 horas, apenas había dormido. Las imágenes de la fotografía se repetían en su mente como un eco visual que no la dejaba en paz. Pensó en llamar a su padre 1000 veces, pero algo le decía que primero necesitaba ver esas cartas, entender la historia completa antes de desencadenar una avalancha de emociones que ya no podrían detenerse. Su madre Elena había notado su inquietud, le había preguntado si todo estaba bien, pero Lucía solo había sonreído y dicho que eran cosas del trabajo, del estrés acumulado. Pero al final, la curiosidad y algo más profundo, algo que se sentía como un llamado ancestral, la habían llevado hasta allí. Era una tarde de sábado, el sol brillaba con una calidez especial que parecía bendecir ese momento de alguna manera misteriosa. Tomás era un hombre de unos 70 años, con ojos amables color avellana y una sonrisa que irradiaba paz y comprensión. Tenía el cabello completamente blanco, peinado hacia atrás, y usaba un suéter tejido a mano color crema que le daba un aspecto de abuelo de película. La recibió como si la conociera de toda la vida, con un abrazo cálido que olía a café recién hecho, a libros viejos y a ese aroma indefinible que tienen las casas donde se ha vivido con plenitud. Sabía que vendrías, dijo con voz suave pero firme, llevándola a una sala llena de luz natural que entraba por grandes ventanas con cortinas de lino blanco. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas, recuerdos de una vida larga y bien vivida. Tu abuela María me habló mucho de ti en sus últimos meses. Decía que eras especial, que tenías su mismo corazón, capaz de entender lo que otros no pueden comprender. Sobre una mesa de madera antigua, pulida por años de uso y cuidado, descansaba una caja de metal decorada con flores pintadas a mano. Rosas rojas, lirios blancos, margaritas amarillas, todas entrelazadas en un diseño que parecía contar su propia historia de amor y esperanza. La caja tenía pequeñas abolladuras, señales del tiempo y de haber sido movida de un lugar a otro durante décadas. Lucía se sentó frente a la caja, sus manos temblando ligeramente. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Por qué lo hizo?, preguntó mirando a Tomás con ojos suplicantes. ¿Por qué aceptó criar al hijo de otra persona como si fuera suyo? ¿No es eso, vivir en una mentira? Tomás se sentó a su lado, despacio, con esa paciencia que solo dan los años. Suspiró profundamente antes de hablar, como si estuviera reuniendo recuerdos dispersos en los rincones de su memoria. Porque entendió algo que muchos no comprenden en toda una vida, que ser madre no es un acto biológico, sino un acto de amor incondicional, de elección consciente, de entrega diaria. Isabel estaba destruida cuando descubrió que estaba embarazada. El padre del bebé, un joven de buena familia que había jurado amarla para siempre, desapareció en cuanto supo la noticia. La dejó sola, sin recursos, sin apoyo familiar. Sus propios padres la habían echado de casa por la vergüenza. Tomás hizo una pausa, sus ojos se humedecieron ligeramente con el recuerdo. María vio en esa situación una oportunidad de dar amor y de recibirlo. Tu abuelo Antonio y ella habían intentado tener hijos durante 3 años sin éxito. Los doctores les habían dicho que era muy poco probable que pudieran concebir debido a complicaciones médicas de María. Estaban considerando la adopción, pero el proceso era largo, caro, lleno de burocracia. Cuando Isabel les propuso la idea, después de semanas de desesperación y llanto, María no lo dudó ni un segundo. Antonio fue más cauteloso al principio, preocupado por las implicaciones legales, por lo que dirían los demás. Pero María tenía esa luz en los ojos, esa determinación que la caracterizaba. Le dijo, este bebé necesita amor, y nosotros tenemos amor de sobra para dar. ¿Qué importa de dónde viene si vamos a amarlo con todo nuestro ser? Lucía escuchaba absorta, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Tomás continuó, no fue fácil. Hubo noches de lágrimas,
Momentos de duda. María fingió un embarazo ante familiares y amigos, se mudaron temporalmente a otra ciudad durante los últimos meses. Isabel vivió con ellos durante ese tiempo. Las vi juntas, Lucía. Vi cómo se preparaban para ese momento, cómo María aprendía todo sobre cuidados de bebés mientras Isabel acariciaba su vientre con una mezcla de amor y dolor anticipado. El día que nació Roberto fue el más difícil para ambas. Isabel lo sostuvo durante 2 horas, le cantó, le habló, le prometió que aunque no estuviera físicamente presente, siempre estaría cuidándolo desde algún lugar invisible. Luego se lo entregó a María. Nunca olvidaré esa escena. 2 mujeres llorando, un bebé durmiendo pacíficamente, ajeno al sacrificio monumental que se estaba haciendo por su bienestar. Lucía abrió la caja lentamente, con manos temblorosas. Dentro había decenas de cartas, cada una en un sobre cerrado, fechadas año tras año, organizadas cronológicamente con un cuidado meticuloso. Había también pequeños objetos, un chupete azul, una pulsera del hospital con el nombre Baby Boy escrito a mano, una fotografía diminuta en blanco y negro del bebé recién nacido. Tomó la primera carta, fechada el 23 de julio de 1993, el día del nacimiento de su padre. El sobre estaba amarillento pero perfectamente preservado. Lo abrió con cuidado, como si fuera un tesoro sagrado. La carta comenzaba con una caligrafía delicada y temblorosa. Mi querido hijo, hoy naciste y mi corazón se rompió y se sanó al mismo tiempo. Son las 11 de la noche, han pasado apenas 9 horas desde que te vi por primera vez, desde que conté tus dedos perfectos, desde que miré tus ojos que aún no enfocan pero que ya me vieron de alguna manera profunda. Te entrego a los brazos de alguien que te amará de la forma en que yo no puedo hacerlo ahora, no porque no quiera, sino porque el mundo es cruel con las mujeres como yo, con las madres solteras, con las que aman sin papeles que lo certifiquen. Pero quiero que sepas, aunque estas palabras nunca lleguen a ti, que cada latido de mi corazón llevará tu nombre, cada estrella que mire en el cielo será un deseo para tu felicidad, cada canción que escuche me recordará la que te canté hoy. Lucía leyó carta tras carta, cada una un testimonio de amor silencioso, de sacrificio profundo, de una herida que nunca sanó pero que se llevó con dignidad. Isabel narraba sus días con una honestidad desgarradora. Contaba sobre cómo había vuelto a la universidad después del parto, cómo sus compañeros notaban que había cambiado pero no sabían por qué, como cada llanto de bebé que escuchaba en la calle le partía el alma. En una carta del primer cumpleaños de Roberto, Isabel escribió: «Hoy cumples 1 año, mi niño. María me llamó esta mañana, algo que no debía hacer según nuestro acuerdo, pero lo hizo de todas formas porque es buena, porque tiene un corazón enorme. Me contó que diste tus primeros pasos, que dijiste algo parecido a mamá, mirándola a ella. Lloré durante horas después de colgar. Pero no son lágrimas solo de tristeza, hijo mío. También son de agradecimiento porque sé que estás siendo amado, que estás creciendo en un hogar lleno de risas y cuidados». Las cartas continuaban año tras año, documentando una vida vivida en las sombras pero llena de amor. Isabel se había mudado a una ciudad cercana, se había convertido en maestra de jardín de niños porque, como escribió en una carta, estar cerca de los niños me acerca de alguna forma a ti, me permite dar el amor que no puedo darte directamente. Había cartas sobre graduaciones imaginadas, sobre consejos que quería dar pero no podía, sobre sueños que tenía donde finalmente podía abrazarlo y decirle la verdad. En una carta particularmente conmovedora fechada 20 años después del nacimiento, Isabel escribió: «Hoy cumples 20 años y me pregunto qué clase de hombre te has convertido. ¿Eres alto como tu padre biológico? ¿Tienes mi sonrisa? ¿Has heredado mi amor por la música? María me envió una fotografía tuya hace unos meses, algo que hacemos en secreto una vez al año. Estás frente a una universidad, con una mochila al hombro y una sonrisa que ilumina la foto. Te pareces tanto a mí cuando tenía tu edad que me costó respirar cuando vi la imagen. Eres hermoso, hijo. Eres todo lo que soñé y más». En ese momento, sosteniendo esa carta en particular, entendí todo con una claridad que me atravesó como un rayo de luz. Entendí por qué mi abuela María me miraba a veces con una profundidad que iba más allá del cariño normal entre abuela y nieta, con esos ojos que parecían guardar universos enteros de historias no contadas. Ella sabía lo que yo no sabía. Ella cargaba con 2 amores monumentales, el amor por el hijo que crió con cada fibra de su ser y el amor por la amiga que hizo el sacrificio más grande que una madre puede hacer. Y ahora, de alguna manera misteriosa que solo el destino puede orquestar, yo me había convertido en el puente entre esas 2 historias, entre esos 2 amores que habían corrido paralelos durante décadas sin tocarse pero siempre conectados por un hilo invisible. «¿Qué hago con esto?», le pregunté a Tomás, mi voz apenas un susurro quebrado,
señalando las cartas esparcidas sobre la mesa. ¿Se lo digo a mi padre? ¿Destruyo la imagen perfecta que tiene de su madre para darle una verdad que tal vez no quiere conocer? Tengo ese derecho. Tomás se inclinó hacia adelante, tomó mis manos entre las suyas, cálidas y firmes. Sus ojos brillaban con una sabiduría ganada con los años, con el sufrimiento, con haber sido testigo de la complejidad hermosa y terrible de la vida. Tu abuela María me dijo algo antes de morir que nunca olvidaré. Estábamos en el hospital, era una de sus últimas tardes conscientes. Me tomó de la mano con la poca fuerza que le quedaba y me dijo, Tomás, la verdad no destruye, revela. Y lo que revela siempre es más amor del que pensábamos posible. Roberto no perderá una madre al saber esto. Descubrirá que tuvo dos mujeres que lo amaron con todo su ser, cada una a su manera, cada una con su propio sacrificio monumental. Eso no lo hará sentirse engañado. Lo hará sentirse el hijo más amado del universo. Tomás apretó mis manos suavemente. Ella eligió que fueras tú quien lo supiera primero porque confiaba en tu sensibilidad, en tu capacidad de entregar esta verdad con amor y no con dolor. Eres la indicada para esta misión, Lucía. Tu abuela lo sabía. Pasé las siguientes 3 semanas leyendo y releyendo esas cartas hasta memorizar fragmentos completos. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Reí con las anécdotas que Isabel contaba sobre su vida. Me enojé con el padre biológico que había abandonado su responsabilidad. Me maravillé ante la capacidad humana de amar de formas tan profundas y complejas. Y lentamente, muy lentamente, como el amanecer que no se apresura, comencé a ver a mi familia bajo una nueva luz transformadora. Mi padre ya no era simplemente un hombre distante y trabajador que vivía entre números y papeles. Era un hijo amado 2 veces, un hijo que merecía conocer su propia historia completa, todas las capas de amor que lo habían sostenido desde antes de nacer. Decidí hablar con él una tarde de domingo de otoño, cuando las hojas comenzaban a caer y el aire tenía ese olor particular a cambios y transformaciones. Preparé su café favorito, nos sentamos en el jardín de la casa donde él había crecido, la casa que mi abuela María había llenado de amor durante décadas. Le mostré primero la fotografía antigua. Vi cómo sus ojos se entrecerraban tratando de reconocer a las mujeres jóvenes que sonreían desde el pasado. Es la abuela, dijo inmediatamente, señalando a María. ¿Pero quién es ella?, preguntó señalando a Isabel. Alguien que te amó desde el primer momento, respondí, y entonces comencé a contarle todo. Le mostré las cartas una por una, leyéndole fragmentos, sosteniéndolo mientras él lloraba como nunca en mi vida lo había visto llorar. Lágrimas que parecían venir de un lugar tan profundo que yo no sabía que existía en él. Vi cómo 30 años de preguntas sin formular encontraban finalmente sus respuestas. Vi cómo las piezas de su vida que nunca encajaron del todo, esos momentos extraños, esas miradas inexplicables, esas conversaciones interrumpidas, finalmente encontraban su lugar perfecto en el rompecabezas. Siempre sentí que faltaba algo, me dijo con voz quebrada después de horas de silencio y llanto. Desde niño tuve esa sensación de que había un misterio flotando en el aire de esta casa. Nunca supe qué era, me decía que era mi imaginación, pero estaba ahí. Las miradas de tu abuela cuando pensaba que nadie la veía, esas tardes en que la encontraba llorando sin razón aparente. Ciertas conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a una habitación. Ese sentimiento persistente de que había un secreto que yo no podía descifrar pero que todos los demás conocían. Esa noche, mi padre y yo nos quedamos hasta el amanecer, hablando sobre María, sobre Isabel, sobre el amor que no conoce fronteras biológicas ni limitaciones humanas. Y entendimos, con una certeza que calaba hasta los huesos, que las familias no se construyen solo con sangre compartida y genes heredados, sino con elecciones conscientes, con sacrificios silenciosos, con momentos compartidos y silencios respetuosos, con amor que se da sin esperar nada a cambio. Hoy, 6 meses después de ese mensaje que llegó a las 3 de la madrugada como un mensajero del destino, tengo una perspectiva completamente diferente, revolucionaria, sobre lo que significa pertenecer a una familia, sobre lo que significa el amor verdadero. Mi abuela María no fue menos mi abuela por no haber dado a luz a mi padre. Al contrario, fue más extraordinaria, más heroica, porque eligió amar cuando podría haber mirado hacia otro lado. Eligió la complejidad, el sacrificio, las noches sin dormir, las preguntas difíciles, todo eso cuando podría haber tenido una vida más simple. E Isabel, la mujer de la fotografía descolorida con ojos tristes y sonrisa valiente, tampoco fue menos abuela. Su amor vivió en el silencio, en la distancia, en cada carta no enviada pero escrita con devoción absoluta. Amó desde las sombras, sin reconocimiento,
sin la posibilidad de escuchar un te amo, mamá jamás en su vida. Ambas son parte de mi historia ahora, ambas viven en mi corazón como guardianas de lo que realmente significa amar. Este secreto, que en otras circunstancias pudo haber destruido a mi familia como un terremoto destruye edificios, terminó uniéndonos más fuerte que nunca. Nos enseñó que el amor verdadero a veces significa soltar lo que más queremos, otras veces significa sostener con fuerza contra viento y marea, y siempre, siempre significa elegir el bienestar del otro por encima del propio deseo. Mi padre visitó la tumba de Isabel por primera vez hace 2 meses. Llevó rosas rojas, sus flores favoritas según descubrimos en las cartas. Se quedó allí durante horas, hablándole, llorando, agradeciéndole, pidiéndole perdón por no haberla conocido en vida. Fue uno de los momentos más hermosos y dolorosos que he presenciado. Ahora visitamos regularmente ambas tumbas, la de María y la de Isabel, llevándoles flores frescas y contándoles sobre nuestras vidas. Le contamos a Isabel que su hijo finalmente conoce su historia, que su sacrificio no fue en vano, que fue amada, recordada y honrada. Le contamos a María que su secreto fue revelado con amor, que hizo lo correcto, que su legado es el amor incondicional que nos enseñó. Y cada vez que miro las estrellas en la noche oscura, pienso en esas 2 mujeres extraordinarias que, cada una desde su trinchera, cada una con su dolor particular, me enseñaron que la familia es mucho más grande, más hermosa y más compleja de lo que los simples lazos de sangre pueden contener. El amor no necesita compartir ADN para ser real. El amor solo necesita ser sincero, constante y dispuesto al sacrificio. Si esta historia tocó las fibras más profundas de tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el verdadero significado del amor y la familia, si te recordó que todos llevamos secretos que nos hacen humanos, déjame un like. Tu apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas historias que nacen desde el alma y buscan tocar otras almas. Suscríbete al canal Cristal del Alma para más relatos que te harán sentir profundamente, pensar diferente y reconectar con lo más sagrado de tu ser. Cada historia que comparto aquí es un espejo donde podemos vernos reflejados, una luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Y ahora quiero leerte a ti, quiero conocer tu historia. ¿Has descubierto alguna vez un secreto familiar que cambió completamente tu perspectiva sobre quién eres o de dónde vienes? ¿Crees que hay verdades que es mejor mantener ocultas para proteger a quienes amamos, o que toda verdad, por dolorosa que sea, merece ser revelada eventualmente? ¿Has vivido una situación donde el amor demostró ser más fuerte que la biología? Déjame tu historia en los comentarios. Este es un espacio seguro donde todas las voces son bienvenidas, donde todas las experiencias son válidas y respetadas, donde podemos sanar juntos compartiendo nuestras verdades. Recuerda siempre, las familias se construyen con amor, con elecciones diarias, con presencia constante. Y el amor, ese amor verdadero y profundo, siempre encuentra su camino hacia la luz, sin importar cuánto tiempo permanezca en la oscuridad. Hasta la próxima historia, querido alma viajera. Que encuentres paz en tu camino y verdad en tu corazón.